El objetivo de este módulo que vamos a analizar a continuación es relacionar la contabilidad versus la IFRS y también la forma en la cual las matemáticas financieras intervienen en estos procesos. Pudiera entenderse o pudiera visualizarse en principio que esta relación no es tan directa y por el contrario, la relación es muy directa. Para entender esto con mayor profundidad tenemos que analizar primero las bases de la contabilidad, cuál es el sentido que tiene. La contabilidad se basa en principios y el primer principio en el cual fundamenta la contabilidad es el principio de dualidad económica. El principio de dualidad económica establece de que los usos son iguales a las fuentes. Si esto lo analizamos en un contexto más amplio, los usos de recursos representan las inversiones que la compañía hace para efectos de poder generar ganancias. Las fuentes son el lugar, la locación, el origen de esos recursos. Y las fuentes, al analizarlo en términos de detalle, corresponden al pasivo o al patrimonio de las compañías. El pasivo son las obligaciones que la compañía tiene con terceros y el patrimonio, las obligaciones que tiene con los dueños. Pero veamos primero los activos. Los activos son los bienes que la empresa posee o controla, cuyo valor económico proviene de hechos económicos pasados y los cuales en forma directa o indirecta permiten la generación de flujos. Los pasivos corresponden a obligaciones presentes que provienen de hechos económicos pasados también y que se espera que signifiquen un flujo de efectivo. Al analizar estos dos conceptos podemos establecer una relación mucho más directa entre el concepto de matemáticas financieras versus la contabilidad. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, los activos son inversiones, son usos de recursos que las compañías realizan con el propósito de generar ganancias futuras. Y esas ganancias futuras deben ser medidas a base de métodos de matemática financiera. Lo vamos a ver más en detalle y vamos a analizar de que efectivamente existe una correlación más directa. Y asimismo, si nosotros queremos medir cuánto es lo que debemos hoy día, si es que hemos suscrito una deuda con terceros, si es que hemos tomado una obligación con terceros, que va a significar un pago a futuro, para medir esa obligación también tenemos que usar matemáticas financieras. Y eso corresponde a cálculos actuariales, cálculos de valor actual, etc. De igual forma, si queremos analizar cuál es la rentabilidad que me van a exigir los dueños de la compañía para efectos de la ganancia requerida por ellos, obviamente también las matemáticas financieras intervienen. ¿Por qué? Porque eso corresponde al concepto de lo que se denomina costo de capital. Analicémoslo más profundamente en relación a ciertos conceptos técnicos. Instrumentos financieros. Instrumentos financieros son inversiones de recursos que las compañías hacen con el propósito de generar rentabilidad financiera directa, rentabilidad financiera a través de un flujo de efectivo en un plazo determinado. Habitualmente pueden ser instrumentos de corto plazo o instrumentos de largo plazo. ¿Cómo vamos a medir esos instrumentos? ¿Cómo vamos a saber cuánto valen hoy? Para poder saberlo necesitamos aplicar métodos de matemáticas financieras, conocer tasas de interés, conocer métodos de descuento, conocer conceptos como valores justos, etc. Por lo tanto, en esa relación se establece una vinculación directa y particularmente compleja en términos de poder establecer el método adecuado, etc. Otros activos que también son medidos en IFRS bajo conceptos de matemática financiera son los activos en leasing. Los activos en leasing son los activos que las compañías arriendan. Y si bien, en el caso de los leasing financieros, si bien las compañías no los poseen legalmente, los contabilizan como propios porque los controlan. Y es por eso que bajo IFRS la definición de activos son los bienes que la empresa posee o controla. Para medir el valor económico de ellos, para medir el valor al cual se imputan en la contabilidad, ese valor corresponde al valor actual de las cuotas del contrato medidos a una tasa de descuento. En el caso de los intangibles son activos que no tienen presencia física, que no tienen una tangibilidad. Bajo IFRS tenemos formas de medirlos. Podemos medirlos a su valor de costo, pero también podemos medirlos a su valor justo. Y su valor justo
corresponde a los flujos que ese activo de manera directa o indirecta me puede generar. Ejemplo, una concesión. Una concesión, por ejemplo, en una autopista. ¿Cuánto vale hoy día? Vale la ganancia que me va a generar durante el plazo en el cual tengo el contrato, medido a una tasa de descuento, descontado a valor presente. Bajo IFRS es también posible medirlo y cuantificarlo y contabilizarlo a su valor justo. Activos biológicos. Tremendamente importante este tema. Es un tema sumamente interesante. Los activos biológicos son activos que las compañías tienen, invierten, representan una inversión, pero por un hecho de la naturaleza tienen un cambio físico, tienen un crecimiento. Y bajo ese punto de vista, ese crecimiento tiene un valor económico que es distinto a los hechos económicos que pasan en el día a día. Si quiero medir, por ejemplo, cuánto ha crecido un bosque, si quiero medir cuánto ha crecido una cosecha de peces, ¿cómo lo debo hacer? Debo hacerlo a partir del valor económico, de los flujos futuros que me va a generar ese conjunto de bienes cuando ellos sean vendidos. También pueden ser medidos al costo, en algunos casos dependiendo de ciertos tipos de activos, pero en aquellos activos de mayor complejidad, como ejemplo los que dijimos anteriormente, el método del valor actual o el valor justo es muy aplicable y para eso también debemos aplicar matemáticas financieras. Los arrendamientos, es lo mismo que los leasing, también tenemos que medirlo bajo esa metodología, bajo la metodología de los flujos descontados. El activo fijo. Este es un tema del cual vamos a ver a continuación una diapositiva que lo desglosa con mucho mayor detalle. Los activos fijos son los bienes, las inversiones que las compañías realizan en bienes tangibles con el propósito de ayudar a la explotación y no de venderlos. Cuando las empresas convergen a IFRS en primera oportunidad, pueden dejar esos activos a su valor de costo o eventualmente dejarlos a su valor justo. Y para establecer el valor justo, una de las alternativas es el valor que se denomina de uso, que es el valor del flujo descontado del conjunto de activos que forman lo que se denomina una unidad generadora de efectivo. Un conjunto de bienes que prestan un beneficio para la compañía y que para medir cuánto vale ese conjunto, cuánto vale esa sinergia, se requiere un cálculo financiero. Se requiere poder definir cuáles son los parámetros, cuáles son las tasas, etc. ¿Ya? En el caso del activo fijo, también es posible medir ese valor y establecer el valor justo tanto en la primera oportunidad como en alternativas posteriores. Y también la metodología es la misma. También establecer el valor justo conforme flujos futuros. Finalmente, uno de los conceptos más complicados, el concepto de deterioro. Y quisiera detenerme en esto en razón a que bajo la norma actual se consagra que el deterioro es la pérdida de la capacidad de un activo de generar flujos futuros. Dado que la definición del activo es intrínsecamente una inversión que yo hago para generar rentabilidad, cuando esa inversión no me genera rentabilidad suficiente o no me genera rentabilidad para poder recuperar lo que yo invertí, otro cálculo financiero, periodo de recupero, si esa rentabilidad no es suficiente, tengo un deterioro. No es un deterioro físico, es un deterioro financiero, o sea, es una pérdida de capacidad de generación de flujo. La pregunta es, ¿cómo lo mido? Para medirlo, en algunos casos es bastante evidente. ¿Por qué? Porque puede ser un bien, una existencia, que no tenga rotación, un producto que esté pasado de moda, etc. El concepto activo de deterioro aplica a todos los activos, pero ¿cómo lo mido para un activo fijo? Lo debo medir a través de lo que se denomina el valor de uso, que es el valor de los flujos futuros, medido para una unidad generadora de efectivo, y eso implica de que yo tengo que establecer flujos para ese grupo de activos y compararlos directamente con lo que representa el valor libro de los mismos. Veámoslo con un poquito más de detalle en esta siguiente presentación. Este es un ejemplo de una unidad generadora de efectivo que presenta deterioro. Un grupo de activos tiene un ingreso que genera durante año a año, durante 5 años, que es su periodo de explotación, en el cual el ingreso es creciente. 45, 50, 55, 65.
tenemos un costo de operación de ese conjunto que representa un valor de 21, 31, 37, 43, 49, un valor que va creciente durante cada uno de los años. Eso representa un flujo neto que se está remarcado en el área celeste, que es fácilmente visible. Esa suma de esos flujos, sin descontarlos, representa un valor de 90. Pero como el dinero en el tiempo, el sentido de las finanzas es poder medir cuánto ese dinero vale hoy, yo tengo que descontarlo, tengo que calcular cuánto eso me vale a valor presente. ¿Por qué? Porque un peso hoy vale más para mí que un peso mañana. Por lo tanto, si la compañía tiene una tasa de costo de capital, un tema que es súper importante, ¿cuánto le cuesta a la compañía endeudarse? Y ese costo de capital se mide por cuánto me cuesta a mí pedirle dinero a los pasivos, pedir dinero a los terceros, y cuánto me cuesta a mí pedirle dinero a los dueños. ¿Por qué? Porque los dueños no me prestan gratis, van a querer ganancias. Esa tasa se denomina tasa de costo de capital. Esta compañía, por su nivel de deuda, tiene una tasa de costo de capital de 7% anual. Por lo tanto, esa suma de flujos yo la descuento. Y al descontarla, me encuentro con la sorpresa que el valor actual neto, para este ejemplo, de estos flujos es 65. O sea, esos flujos futuros, hoy día, medido a valor presente, valen 65. Y digo, oh, pero los activos que me van a generar esa ganancia tienen un valor de 80. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que existe un deterioro. ¿Por qué? Porque esos activos, durante el tiempo que los voy a explotar, no van a generar ganancia suficiente para poder absorber directamente la inversión en la cual yo realicé en ellos. O sea, no se recuperan en proporción total. Por lo tanto, aquí tenemos un deterioro, una pérdida en su capacidad de generación de flujo de 15. Esa pérdida es una pérdida, es un menor patrimonio que debe ser contabilizado en el periodo en el cual se detecta, en el cual se genera, en el cual se originan las condiciones de mercado para que esto ocurra. Por lo tanto, si nosotros, recapitulando, al analizar el concepto de IFRS, las normas IFRS son normas financieras que se refieren y conceptúan los activos como instrumentos financieros, los pasivos como fuentes de financiamiento. Para nosotros poder medir y poder cuantificar el valor económico de esos bienes, el valor económico de esas obligaciones presentes, necesitamos conocer los conceptos de matemáticas financieras, necesitamos conocer los conceptos de valor actual, de tasa de interés, de tasa de descuento, de costo de capital, etc. Conceptos que ustedes van a ver en detalle en el presente módulo. Muchísimas gracias.